Hola amiguitos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de 102 curiosidades sobre la Primera Guerra Mundial. Comencemos. La Primera Guerra Mundial se luchó entre 1914 y 1918. Fue conocida como la Gran Guerra antes de que se destacara la Segunda Guerra Mundial. El conflicto se originó por asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914. La Primera Guerra Mundial involucró a más de 30 países de todo el mundo. Más de 70 millones de soldados participaron en el conflicto. Más de 9 millones de combatientes murieron en la guerra. Se luchó en 3 continentes: Europa, Asia y África. Los principales aliados fueron Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia y los Estados Unidos. Las potencias centrales fueron Alemania, Austria, Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. El frente occidente entre Alemania y Francia fue el escenario de algunas de las batallas más feroces. Las trincheras eran comunes en el frente occidental, que cubrían cientos de kilómetros. Los soldados vivían en condiciones extremadamente duras. Las trincheras enfrentando frío, hambre y enfermedades. El uso de gases venenosos como gas mostaza, el gas cloro fue incluido en la Primera Guerra Mundial. La batalla del Somme en 1916 fue una de las más sangrientas, con más de 1 millón de bajas. El primer tanque fue introducido en la batalla de Somme por britanos. El Barón Rojo, Manfred von Richthofen, fue un famoso piloto alemán de combate con 80 victorias aéreas. La guerra aérea jugó un papel crucial por primera vez con combates de Finch entre aviones. Se usaron submarinos U-Boats por Alemania para atacar barcos aliados. El Lusitania, un barco de pasajeros británico, fue hundido por submarino alemán en 1915. Lo contribuyó en los Estados Unidos. Estarán en la guerra. La guerra acabó en 4 grandes imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. La Revolución Rusa entre 1917 se produjo durante la guerra y resultó en la retirada de Rusia del conflicto. Los Estados Unidos entraron en la guerra en 1917 del lado de los aliados. El armisticio que puso fin a la guerra fue firmado el 11 de noviembre de 1918. La guerra llevó al desarrollo de nuevos tipos de armas como lanzallamas y ametralladoras. Los caballos todavía se usaron ampliamente en la guerra, a pesar de las introducciones de tanques y camiones. El poeta Wilfrid Owen escribió sobre los horrores de la guerra en sus famosas poesías. Se estima que unos 10 millones de civiles murieron debido al conflicto. El Tratado de Versalles de 1919 puso fin formalmente a la guerra, imponiendo severas sanciones a Alemania. La Liga de las Naciones fue creada tras la guerra para prevenir futuros conflictos globales. La guerra marcó el comienzo del declive de las potencias europeas y el ascenso de Estados Unidos como superpotencia. Las mujeres comenzaron a asumir roles laborales tradicionalmente masculinos durante la guerra en fábricas y campos. La guerra aceleró el desarrollo de la medicina, especialmente en tratamiento de heridas y enfermedades. El arte de propaganda alcanzó nuevas alturas durante la guerra, con carteles y películas promoviendo el esfuerzo bélico. Se introdujeron los primeros cascos de acero para proteger a los soldados de la metralla. Francia fue uno de los países más devastados, con gran parte de su territorio en ruinas tras la guerra. El frente oriental, donde lucharon Alemania y Rusia, fue mucho más móvil que el frente occidental. La guerra contribuyó al crecimiento de movimientos nacionalistas, especialmente en Europa Oriental y en Medio Oriente. La batalla de Verdún, que duró casi un año, fue una de las más largas y sangrientas de la guerra. Muchos soldados sufrieron
neurosis de guerra, conocido como trastorno de estrés. Se construyeron túneles bajo las trincheras enemigas para detonar minas y destruir posiciones. Los prisioneros de guerra fueron capturados por ambos bandos en gran número. El papel de los espías y la inteligencia militar fue fundamental para ambos bandos. Los Zeppelines, dirigibles alemanes, fueron usados para bombardear ciudades británicas. La guerra dio lugar a la popularización del reloj de pulsera entre los soldados. Los soldados a menudo intercambiaban regalos e incluso jugaban partidos de fútbol durante las treguas temporales en las trincheras. La famosa tregua de Navidad de 1914 vio a soldados alemanes británicos intercambiar saludos y cantar villancicos juntos. Los gobiernos comenzaron a racionalizar alimentos y otros suministros durante la guerra. Los aliados establecieron un bloque naval contra Alemania, causando escasez de alimentos y combustibles. La guerra tuvo un gran impacto en el arte y la literatura, influyendo movimientos como el dadaísmo. Muchas ciudades de Europa fueron bombardeadas por la artillería y la aviación. El Imperio Otomano colapsó después de la guerra, que condujo a la creación de varios estados nuevos en el Medio Oriente. El uso de perros en la guerra fue común, sirviendo como mensajeros y detectores de minas. Algunos de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial, como George S. Patton, lucharon en la Primera Guerra Mundial. Se usaron globos de observación para espiar las posiciones enemigas desde el aire. Alemania utilizó Zeppelines para realizar ataques aéreos sobre ciudades británicas. Se crearon muchas medallas militares nuevas durante la guerra para honrar el valor y el sacrificio. Los soldados franceses eran conocidos por su uniforme azul, que inicialmente no era adecuado para las condiciones de la guerra moderna. Se desarrollaron máscaras antiguas para proteger a los soldados de los ataques con gas. La guerra contribuyó a la creación de nuevas fronteras nacionales en Europa, como las de Polonia y Checoslovaquia. Muchas de las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial surgieron del Tratado de Versalles. Los Estados Unidos emergieron como una gran potencia económica y militar tras la guerra. Se introdujeron los primeros aviones de combate equipados con metralladoras sincronizadas para disparar a través de las hélices. La caballería fue prácticamente obsoletada al final de la guerra debido al desarrollo de armas modernas. Las comunicaciones por radios y el telégrafo se volvieron esenciales para la coordinación de los ejercicios. Los alemanes realizaron una ofensiva final en 1918, conocida como la Defensiva de Primavera, que fracasó. Las enfermeras desempeñaron un papel crucial trabajando en condiciones difíciles y a menudo peligrosas. Muchos países recurrieron al uso de mano de obra colonial para luchar en la guerra. Las características de la guerra de trincheras llevaron a largos estacionamientos donde los avances eran extremadamente costosos en vidas. La propaganda fue utilizada para reclutar soldados y mantener el apoyo público al esfuerzo bélico. Los submarinos alemanes representaron una gran amenaza para los buques aliados durante la guerra. La Revolución Mexicana fue contemporánea a la Primera Guerra Mundial, aunque México no participó en el conflicto. La pandemia de gripe de 1918, que mató a millones de personas en todo el mundo, se expandió rápidamente entre las tropas. La guerra llevó a importantes avances en la tecnología de aviación, incluidos aviones más rápidos y maniobrables. Los británicos emplearon tanques por primera vez en combate durante la batalla de Fallujah en 1916. Winston Churchill, que más tarde se convertiría en el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, no sirvió como oficial de la Primera Guerra Mundial. Las atrocidades cometidas durante la guerra influyeron en el desarrollo de las leyes de derechos humanos posteriores. Muchos soldados y civiles sufrieron hambre durante la guerra debido a la interrupción de las cadenas de suministro. Se desarrollaron nuevas técnicas de camuflaje para confundir al enemigo en el campo de batalla. Los corresponsales de guerra jugaron un papel importante en informar sobre los acontecimientos de la guerra. La artillería pesada causó más bajas que cualquier otro tipo de arma durante la guerra.
Los soldados alemanes usaban picos característicos en sus cascos llamados Pickelhau. Las cartas de los soldados a casa eran censuradas para evitar que se filtrara información sensible. Algunos soldados llevaban diarios personales que se han conservado como valiosos testimonios históricos. Las trincheras estaban infestadas de ratas que se alimentaban de los cadáveres y los suministros. Se estima que algunas ratas en las trincheras crecieron al tamaño de gatos debido a la abundancia de comida. El famoso escritor británico J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos, luchó en la batalla de Somme. Muchas trincheras estaban llenas de agua debido a las lluvias, lo que causaba enfermedades como el pie de trinchera. Durante la guerra, se crearon hospitales de campaña móviles para tratar a los soldados heridos más cerca del frente. Se usaron palomas mensajeras para enviar comunicaciones cuando las líneas del telégrafo se cortaban. Las unidades de caballería tradicionales se volvieron cada vez menos efectivas con el aumento de ametralladoras y artillería. Algunos de los soldados usaban máscaras de gas improvisadas hechas con orina para neutralizar los efectos de los gases venenosos. Las campañas navales fueron vitales con batallas decisivas como la batalla de Jutlandia entre las armadas británicas y alemanas. El reclutamiento masivo de los hombres jóvenes causó una generación de pérdida, con muchas naciones perdiendo gran parte de su juventud. Los prisioneros de guerra a menudo eran utilizados como manos de obra forzada. Los periodistas también enfrentaban censura y restricciones en su cobertura de la guerra. La famosa enfermera británica Edith Cavell fue ejecutada por los alemanes por ayudar a soldados aliados a escapar de Bélgica ocupada. La Legión extranjera francesa luchó del lado de los aliados con soldados de varios países sirviendo en sus filas. La guerra impulsó la investigación y el desarrollo de prótesis para amputados debido al gran número de soldados heridos. Las trincheras se zigzagueaban para minimizar el daño de los bombardeos enemigos. La Primera Guerra Mundial introdujo el concepto de la guerra total, donde toda la sociedad estaba involucrada en el esfuerzo bélico. A pesar del fin de las hostilidades en 1918, la guerra tuvo consecuencias duraderas como la caída de los imperios y el rediseño de fronteras en todo el mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, la guerra psicológica fue clave y los bandos lanzaban panfletos desde aviones sobre las trincheras enemigas tratando de desmoralizar a los soldados y alentarlos a rendirse. Con esto concluimos las 102 curiosidades sobre la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra.